La sala del tribunal estaba en completo silencio cuando la pequeña niña de cabello dorado y ojos azules como el cielo se levantó de su asiento. Su vestido, aunque gastado y remendado en varios lugares, no podía ocultar la dignidad natural que irradiaba. Con una voz clara que resonó por toda la sala, gritó las palabras que cambiarían para siempre la vida de todos los presentes. «Ese millonario es mi papá». El dedo pequeño y tembloroso de Carla apuntaba directamente hacia Leonardo Vázquez, el empresario más poderoso de la ciudad, quien en ese momento se encontraba sentado en la primera fila del tribunal. Su rostro, siempre impecable y controlado, se transformó en una máscara de shock absoluto. Los ojos grises, que habían intimidado a cientos de competidores, ahora reflejaban una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. El juez Felipe Morales, un hombre de presencia imponente y barba canosa, golpeó su martillo repetidamente, tratando de restaurar el orden en la sala, que había estallado en murmullos y exclamaciones de asombro. Los periodistas presentes comenzaron a tomar fotografías frenéticamente, mientras los abogados susurraban entre ellos con expresiones de incredulidad. Leonardo se levantó lentamente, su traje de diseñador italiano perfectamente planchado, contrastando dramáticamente con la humilde apariencia de la niña. Sus manos, que habían firmado contratos millonarios, temblaban visiblemente mientras se acercaba a la barrera que lo separaba de Carla. «Eso es imposible», murmuró con voz ronca, pero sus ojos no podían apartarse del rostro de la pequeña. Había algo en esos rasgos delicados, en la forma de sus ojos, en la curva de su sonrisa nerviosa, que le resultaba terriblemente familiar. Carla, a pesar de su corta edad, mantuvo la compostura con una madurez que impresionó a todos los presentes. Vivía con su madre Valentina en un pequeño apartamento en los barrios más humildes de la ciudad. Valentina, una mujer hermosa de cabello castaño largo y ojos verdes expresivos, trabajaba como empleada de limpieza en varios edificios para mantener a su hija. A pesar de las dificultades económicas, había criado a Carla con valores sólidos y un amor incondicional. El caso que se estaba ventilando en el tribunal ese día era aparentemente simple: una disputa laboral entre una empresa de limpieza y el conglomerado empresarial de Leonardo. Valentina había sido despedida injustamente después de muchos años de servicio leal y había decidido luchar por sus derechos, a pesar de no tener recursos para contratar a un abogado costoso. Lo que nadie sabía era que esta disputa laboral era solo la punta del iceberg de una historia mucho más compleja y dolorosa que había comenzado muchos años atrás. Leonardo había conocido a Valentina cuando ambos eran muy jóvenes. Él era un estudiante universitario de una familia adinerada, lleno de sueños y ambiciones, mientras que ella trabajaba medio tiempo como camarera para pagar sus estudios de enfermería. Se habían enamorado perdidamente durante un verano mágico lleno de promesas y planes para el futuro. Sin embargo, cuando Valentina descubrió que estaba embarazada, Leonardo se encontraba en una encrucijada. Su familia había arreglado para él una beca de estudios en el extranjero, una oportunidad que le abriría las puertas a un futuro próspero en el mundo de los negocios. Presionado por sus padres y cegado por la ambición, tomó una decisión que lo perseguiría durante el resto de su vida. Abandonó a Valentina sin saber que ella esperaba un hijo suyo. Valentina, devastada pero decidida, crió a Carla sola. Nunca habló mal del padre de su hija, simplemente le decía que era un hombre importante, que tenía otros compromisos. Carla creció preguntándose sobre su padre, creando en su imaginación infantil la imagen de un héroe que algún día regresaría a buscarlas. El destino, sin embargo, tiene formas misteriosas de unir los caminos que parecían definitivamente separados. Hacía pocos meses, Valentina había comenzado a trabajar en la empresa de limpieza que tenía el contrato para los edificios corporativos de Leonardo. Cada noche, después de que todos los ejecutivos se fueran a casa, ella limpiaba meticulosamente las oficinas, incluida la suite presidencial donde Leonardo pasaba la mayor parte de sus días. Una noche, mientras limpiaba el escritorio de Leonardo, Valentina encontró una fotografía antigua que había caído detrás de uno de los muebles. Era una imagen de Leonardo en sus días universitarios.
la misma fotografía que ella guardaba en su álbum personal como recuerdo de su amor perdido. Sus manos temblaron al reconocer que el poderoso empresario Leonardo Vázquez era el mismo joven que había amado y que era el padre de Carla. La confrontación era inevitable. Valentina esperó la oportunidad adecuada y una noche se quedó más tarde de lo usual, esperando que Leonardo regresara a su oficina para recoger algunos documentos, como solía hacer frecuentemente. Cuando Leonardo entró a su oficina y encontró a Valentina allí, su primera reacción fue de molestia. No reconoció inmediatamente a la mujer que limpiaba sus oficinas como la joven estudiante de enfermería de la que se había enamorado años atrás. El tiempo, las preocupaciones económicas y la responsabilidad de criar sola a una hija habían marcado el rostro de Valentina, aunque su belleza natural permanecía intacta. «Disculpe, pero el personal de limpieza debería haber terminado ya», dijo Leonardo con tono autoritario, sin levantar la vista de los documentos que había venido a buscar. «Leonardo», dijo Valentina con voz suave pero firme. El sonido de su nombre pronunciado con esa entonación familiar hizo que él levantara la vista bruscamente. El reconocimiento fue instantáneo y devastador. Los años se desvanecieron en un segundo, y Leonardo se encontró cara a cara con el fantasma de su pasado, con la mujer que había amado y abandonado cuando más lo necesitaba. «Valentina», susurró, incapaz de articular otra palabra. «Sí, soy yo», respondió ella, manteniendo la compostura, aunque su corazón latía desordenadamente. «Y tenemos mucho de qué hablar». La conversación que siguió fue tensa y llena de emociones reprimidas. Valentina le contó sobre Carla, sobre cómo había criado sola a su hija, sobre las dificultades que habían enfrentado y sobre cómo había mantenido viva la esperanza de que algún día él regresaría. Leonardo escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra era como una daga en su corazón. Sin embargo, cuando Valentina esperaba una reacción de arrepentimiento, o al menos una disculpa, se encontró con algo completamente diferente. Leonardo, consumido por años de éxito empresarial despiadado, había endurecido su corazón hasta convertirlo en piedra. La empatía y la compasión que una vez había tenido se habían perdido en algún lugar del camino hacia la cima del mundo empresarial. «Si lo que dices es cierto», dijo Leonardo con voz fría y calculadora, «necesitaré pruebas y te advierto que no toleraré intentos de extorsión». Las palabras de Leonardo hirieron a Valentina más profundamente que cualquier insulto. Había esperado muchas reacciones posibles, pero nunca la desconfianza y la crueldad que vio en los ojos del hombre que una vez había amado. «No busco tu dinero, Leonardo», respondió Valentina con dignidad, a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. «Solo quería que supieras que tienes una hija hermosa e inteligente que se pregunta sobre su padre todos los días». Pero Leonardo ya había cerrado su corazón. Ordenó a seguridad que escoltara a Valentina fuera del edificio y al día siguiente se aseguró de que fuera despedida inmediatamente con una excusa fabricada sobre rendimiento insatisfactorio. Valentina, sin trabajo y con facturas que pagar, tomó la decisión más valiente de su vida: demandar a la empresa de Leonardo por despido injustificado. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, que enfrentarse a un hombre tan poderoso era como David contra Goliat, pero también sabía que no podía permitir que él siguiera lastimándola sin consecuencias. El día del juicio, Valentina llegó al tribunal con Carla tomada de la mano. Había explicado a su hija que iban a un lugar importante donde se haría justicia, pero Carla, con la intuición natural de los niños, sabía que había algo más en juego. Cuando vio a Leonardo en la sala del tribunal, algo se agitó en lo más profundo de la memoria de Carla. Había visto fotografías antiguas en el álbum de su madre. Había escuchado historias susurradas cuando Valentina pensaba que ella estaba dormida. Y en ese momento, con la claridad devastadora de la verdad, supo exactamente quién era ese hombre elegante que se sentaba en la primera fila como si fuera dueño del mundo. Y así fue como llegamos al momento que cambiaría todo. Una niña pequeña y valiente que se levantó en medio del tribunal para reclamar a su padre. El silencio que siguió a la declaración de Carla fue ensordecedor. El juez Felipe Morales
observaba la escena con una mezcla de fascinación profesional y asombro humano. En sus muchos años en el tribunal, había presenciado dramas familiares, revelaciones impactantes y momentos de alta tensión, pero nunca algo como esto. Leonardo permanecía de pie, paralizado por la shock. Su mente, siempre tan ágil para los negocios y las estrategias corporativas, se había quedado completamente en blanco. Los ojos de todos en la sala estaban fijos en él, esperando su reacción. Los flashes de las cámaras creaban un ambiente casi surrealista, como si estuvieran en el set de una película dramática. Carla, por su parte, no se había movido. Sus pequeñas manos estaban apretadas a los costados de su vestido, y aunque su barbilla temblaba ligeramente, mantenía la mirada fija en Leonardo. En sus ojos azules brillaba una mezcla de esperanza y determinación que era imposible ignorar. Valentina se levantó rápidamente y corrió hacia su hija. «Carla, mi amor». «Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia». «Ven aquí», susurró, tratando de sacar a la niña del centro de atención, pero Carla no se movió. «Es verdad, mami», dijo Carla con voz clara, sin apartar la vista de Leonardo. «Él tiene los mismos ojos que yo, los mismos que veo en las fotos que guardas en tu cajón». Un murmullo colectivo se alzó en la sala. Los asistentes comenzaron a comparar los rasgos de la niña con los del empresario, y efectivamente, las similitudes eran innegables. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, incluso la manera en que ambos ladeaban ligeramente la cabeza cuando estaban concentrados. El abogado de Leonardo, un hombre mayor llamado Bernardo Salinas, se acercó rápidamente a su cliente. «Leonardo, no digas nada», murmuró urgentemente. Esto podría ser una trampa, una estrategia para desestabilizar el caso. Pero Leonardo parecía no escucharlo. Lentamente, como si estuviera en trance, comenzó a caminar hacia la barrera que lo separaba de Carla. Cada paso resonaba en el silencio de la sala como el latido de un corazón gigante. «¿Cómo te llamas?», preguntó Leonardo cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz apenas un susurro ronco. «Carla Valentina Morales», respondió la niña con orgullo. «Mami dice que mi segundo nombre es por ella, pero yo siempre pensé que también era porque Valentine significa valiente en inglés». Leonardo cerró los ojos por un momento. El segundo nombre de Carla era idéntico al de su madre, y recordó vívidamente cómo solía llamar a Valentina «mi valiente» cuando eran jóvenes, especialmente cuando ella enfrentaba dificultades en sus estudios o en el trabajo. El juez Felipe decidió intervenir antes de que la situación se saliera completamente de control. Dado el giro inesperado de los eventos, declaró un receso de 2 horas. Cuando regresemos, determinaremos cómo proceder con esta nueva información. La sala se vació lentamente, pero Leonardo no se movió. Se quedó de pie frente a la barrera, mirando a Carla como si tratara de memorizar cada detalle de su rostro. Valentina se acercó cautelosamente, llevando a Carla de la mano. «Leonardo», dijo Valentina suavemente, «podemos hablar en privado si quieres». Por primera vez en años, Leonardo asintió sin palabras. Su abogado Bernardo protestó vigorosamente, pero Leonardo lo silenció con un gesto de la mano. «Busca una sala privada», ordenó con voz áspera. Bernardo, después de varios minutos de negociación con el personal del tribunal, consiguió una pequeña oficina donde las 3 personas más importantes de este drama podrían tener una conversación sin la presión de las miradas curiosas y las cámaras de los medios. Una vez solos, Leonardo se sentó pesadamente en una silla frente a Valentina y Carla. El silencio se extendió por varios minutos, interrumpido solo por el sonido de la respiración nerviosa y el tic-tac del reloj en la pared. «¿Por qué nunca me dijiste?», preguntó finalmente Leonardo, su voz cargada de una emoción que había mantenido enterrada durante años. Valentina lo miró directamente a los ojos. «Te fuiste sin despedirte. Cambié mi número de teléfono, te mudaste al extranjero. ¿Cómo se suponía que te contactara? Podrías haber encontrado una manera», insistió Leonardo, pero incluso mientras decía las palabras, sabía que sonaban vacías. «Podría haberlo hecho», admitió Valentina.
Pero cuando finalmente regresaste a la ciudad, eras una persona completamente diferente. Habías construido un imperio, te habías casado con alguien de tu clase social, vivías en un mundo al que yo nunca podría pertenecer. Leonardo se quedó callado. Era cierto que se había casado poco después de regresar del extranjero, un matrimonio arreglado por conveniencia que había durado apenas 3 años y había terminado en un divorcio silencioso y discreto. Su exesposa, una heredera de otra familia adinerada, había sido tan fría y calculadora como él se había vuelto. Carla, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Es verdad que eres mi papá? Leonardo la miró, y por primera vez desde que había regresado del extranjero, sintió que su corazón de piedra comenzaba a agrietarse. No lo sé, pequeña. Es posible. Mami tiene fotos tuyas de cuando eras joven, dijo Carla inocentemente. Dice que eras muy guapo y que tenías sueños grandes. Las palabras de la niña golpearon a Leonardo como una bofetada. Recordó a ese joven idealista que había sido, lleno de esperanza y amor. ¿Cuándo exactamente se había convertido en el hombre frío y calculador que era ahora? Leonardo, dijo Valentina suavemente, no estoy pidiendo nada de ti. Solo quería que supieras la verdad. Carla merece conocer a su padre, pero si decides que no quieres ser parte de su vida, lo entenderé. ¿Y tú? Preguntó Leonardo, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. ¿Qué quieres tú? Valentina vaciló por un momento. Yo solo quiero que mi hija sea feliz. Ha crecido preguntándose sobre ti, creando historias en su cabeza sobre quién eres y por qué no estás con nosotras. Si puedes ser el padre que ella necesita, entonces me alegraría. Si no puedes, bueno, hemos estado bien solas. La honestidad y la dignidad de Valentina conmovieron a Leonardo de una manera que no había experimentado en años. Aquí estaba la mujer que había amado, que había criado sola a su hija durante todos estos años, ofreciéndole una oportunidad de redención sin pedir nada a cambio. Carla se acercó a Leonardo y con la espontaneidad natural de los niños tomó su mano. «Tus manos son grandes», observó. «Mami dice que las manos grandes son para proteger a las personas pequeñas». Leonardo miró las pequeñas manos de Carla envolviendo las suyas y sintió algo que no había sentido en años. Una responsabilidad que no tenía nada que ver con el dinero o el poder. Era algo puro, algo que tocaba la parte de su alma que pensaba que había perdido para siempre. «Carla», dijo Leonardo con voz temblorosa, «si yo fuera tu papá, ¿qué te gustaría hacer conmigo?» Los ojos de Carla se iluminaron. «Me gustaría que vinieras a cenar a nuestra casa. Mami hace el mejor pastel de chocolate del mundo. Y me gustaría que me contaras sobre tus viajes y tus aventuras. Y me gustaría que me enseñaras a ser valiente como tú». «¿Valiente como yo?», preguntó Leonardo confundido. «Sí», dijo Carla con total seriedad. «Mami dice que se necesita mucha valentía para construir un imperio, pero yo creo que se necesita aún más valentía para admitir cuando has cometido errores». Las palabras de la niña resonaron en la sala como una campana. Leonardo sintió que algo se rompía dentro de él, algo que había estado congelado durante años. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo finalmente comenzaron a brotar, y por primera vez desde que era un joven estudiante enamorado, Leonardo Vázquez lloró. «Lo siento», susurró, mirando a Valentina. «Lo siento mucho. Fui un cobarde. Te abandoné cuando más me necesitabas, y luego, cuando el destino nos dio una segunda oportunidad, volví a lastimarte». Valentina también tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. «El pasado es el pasado, Leonardo. Lo que importa ahora es qué hacemos con el futuro. Quiero ser parte de sus vidas», dijo Leonardo con convicción. «No sé cómo ser padre, no sé si seré bueno en eso, pero quiero intentarlo. Quiero conocer a mi hija. Quiero recuperar el tiempo perdido». Carla aplaudió con alegría, y el sonido de su risa llenó la pequeña oficina con una luz que parecía disolver años de tristeza y resentimiento. «Pero antes», dijo Leonardo, poniéndose de pie con nueva determinación, «necesito hacer algo. Bernardo tendrá que arreglar algunos papeles legales, y luego tenemos que resolver este asunto del juicio.
Leonardo, dijo Valentina, yo no necesito que retires los cargos. Si hice algo mal... No, la interrumpió Leonardo firmemente. Tu despido fue injusto y motivado por razones personales. Eso va contra todo lo que mi empresa supuestamente representa. Vamos a resolver esto de la manera correcta. Cuando regresaron a la sala del tribunal, la atmósfera había cambiado completamente. Leonardo pidió permiso al juez para hacer una declaración y, con Carla sentada en la primera fila sonriéndole, habló con una honestidad que sorprendió a todos los presentes. Su señoría, comenzó Leonardo, quiero admitir ante este tribunal que el despido de la señora Valentina Morales fue injustificado y motivado por conflictos personales. Mi empresa se compromete a reintegrarla inmediatamente con el salario completo del periodo que ha estado sin trabajo, más una compensación por los daños causados. El murmullo en la sala fue inmediato. Los periodistas garabateaban frenéticamente, y el abogado de Valentina, que había estado preparándose para una batalla legal prolongada, parecía atónito. Pero Leonardo no había terminado. Además, continuó, quiero anunciar que la señora Morales será promovida a supervisora del Departamento de Servicios Generales con un salario acorde a su nueva posición y beneficios completos para ella y su familia. El juez Felipe sonrió por primera vez en toda la sesión. Señor Vázquez, ¿está usted seguro de esta decisión? Completamente seguro, su señoría, respondió Leonardo, mirando directamente a Carla. He aprendido algo muy importante hoy, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las relaciones que construimos y las responsabilidades que asumimos. Cuando el juicio terminó oficialmente, con Valentina ganando no solo la reinstalación, sino también una promoción significativa, la familia recién reunida salió del tribunal bajo el resplandor de los flashes de las cámaras. Pero esta vez, en lugar de huir de la atención mediática, Leonardo tomó la mano de Carla y caminó con orgullo junto a Valentina. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Carla, saltando emocionada entre sus padres. A casa, respondió Leonardo, dándose cuenta de que por primera vez en años realmente sabía qué significaba esa palabra. Esa noche, en el modesto apartamento de Valentina, Leonardo se sentó a una mesa pequeña y disfrutó del mejor pastel de chocolate que había probado en 1900 su vida. No era el ambiente lujoso al que estaba acostumbrado, pero mientras escuchaba la risa de Carla y veía la sonrisa genuina de Valentina, supo que había encontrado algo que todo su dinero nunca había podido comprar: una verdadera familia. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. Los cambios reales apenas estaban comenzando, y tanto Leonardo como su familia recién encontrada tendrían que enfrentar desafíos que pondrían a prueba la fortaleza de sus nuevos lazos y la sinceridad de las promesas hechas ese día en el tribunal. Los meses que siguieron al dramático día en el tribunal fueron de adaptación y descubrimiento para la familia recién reunida. Leonardo había mantenido su palabra. Valentina no solo fue reintegrada a su trabajo, sino que fue promovida a supervisora del Departamento de Servicios Generales con un salario que le permitía finalmente respirar sin preocupaciones económicas constantes. Sin embargo, los verdaderos cambios iban mucho más allá de lo profesional. Leonardo había comenzado a visitar regularmente el modesto apartamento de Valentina y Carla, al principio con la torpeza de alguien que había olvidado cómo ser humano, pero gradualmente con la naturalidad de quien redescubre el significado del hogar. Las primeras semanas fueron desafiantes. Leonardo llegaba directamente de la oficina en su auto de lujo, vestido con trajes que costaban más que el alquiler mensual del apartamento. Se sentaba incómodamente en el pequeño sofá, sin saber qué hacer con las manos, observando cómo Carla jugaba con muñecas hechas a mano y libros de cuentos gastados. «Papá», le dijo Carla una tarde, utilizando por primera vez esa palabra que tanto había anhelado decir, «¿por qué siempre pareces triste cuando estás aquí?». La pregunta inocente de su hija golpeó a Leonardo como un rayo. Se dio cuenta de que había estado luchando contra sentimientos de culpa y vergüenza que lo acompañaban cada vez que veía la vida sencilla pero feliz que Valentina había construido para ella y Carla sin su ayuda. «No estoy triste, mi pequeña»,
mintió Leonardo, pero Carla lo miró con esos ojos azules penetrantes que parecían ver directamente a su alma. Mami dice que a veces los adultos necesitan tiempo para aprender a ser felices otra vez, dijo Carla con sabiduría que sorprendía por venir de alguien tan pequeña. ¿Necesitas que te enseñe? Y así, sin darse cuenta, Carla se convirtió en la maestra de su propio padre. Le enseñó a jugar juegos simples, a reír con cosas pequeñas, a encontrar alegría en momentos cotidianos que él había olvidado que existían. Leonardo aprendió a hacer aviones de papel, a leer cuentos con voces divertidas y a escuchar realmente cuando alguien le hablaba, sin pensar en reuniones o ganancias. Valentina observaba esta transformación con una mezcla de alegría y cautela. Había amado profundamente al joven Leonardo, pero este hombre que regresaba a sus vidas era fundamentalmente diferente. Tenía que asegurarse de que los cambios fueran genuinos y duraderos, no solo un arrebato emocional que podría desaparecer cuando la novedad se desvaneciera. ¿Estás segura de que podemos confiar en él?, le preguntó su hermana menor, Patricia, durante una de sus visitas semanales. Patricia había sido testigo del dolor de Valentina cuando Leonardo la abandonó la primera vez y había ayudado a criar a Carla como una segunda madre. No lo sé, admitió Valentina. Honestamente, pero Carla tiene derecho a conocer a su padre y él parece estar haciendo un esfuerzo genuino. Solo vigilo cada señal, cada cambio en su comportamiento. La primera prueba real llegó cuando el hermano mayor de Leonardo, Ricardo Vázquez, decidió intervenir. Ricardo era tan calculador y frío como Leonardo había sido, pero sin la reciente transformación emocional de su hermano menor. Veía la nueva familia de Leonardo como una amenaza tanto para la reputación de la familia como para la estabilidad del imperio empresarial que habían construido juntos. Leonardo, tienes que poner fin a esta farsa, le dijo Ricardo durante una tensa reunión en la oficina principal. Las acciones de la empresa han fluctuado desde que salió esta historia en los medios. Los inversores están nerviosos. Algunos de nuestros socios más conservadores están cuestionando tu juicio. ¿Mi juicio?, preguntó Leonardo, sintiendo que la vieja frialdad empresarial trataba de regresar. ¿Qué tiene de malo reconocer a mi hija y enmendar mis errores? Todo, respondió Ricardo sin piedad. Esa mujer es una empleada de limpieza, Leonardo. Su hija puede ni siquiera ser tuya. ¿Has exigido una prueba de paternidad? ¿Has considerado que esto podría ser una elaborada estafa para obtener dinero? Las palabras de Ricardo enfurecieron a Leonardo de una manera que no había experimentado en años. Carla es mi hija, dijo con voz peligrosamente baja. Puedo verlo en cada gesto que hace, en cada expresión de su rostro. Y aunque no lo fuera, Valentina jamás mentiría sobre algo así. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, insistió Ricardo. La conociste hace décadas. La gente cambia, especialmente cuando huele dinero. Porque la conozco, respondió Leonardo con convicción. Porque he visto cómo crió a nuestra hija sola, con dignidad y amor, durante todos estos años. Porque cuando se presentó la oportunidad de pedirme dinero o chantajearme, nunca lo hizo. Solo quería justicia laboral, nada más. Ricardo resopló con desdén. Eres patéticamente ingenuo, hermano. Pero si insistes en seguir con esta situación, al menos hazlo de manera que proteja nuestros intereses. Cásate con ella, hazlo oficial, pero manténgala controlada. Un acuerdo prenupcial, por supuesto. Fuera, dijo Leonardo con voz helada. Sal de mi oficina ahora. Leonardo, fuera. Después de que Ricardo se marchó, dejando tras de sí un rastro de amenazas veladas sobre el futuro de la empresa, Leonardo se quedó solo en su oficina, reflexionando sobre las palabras de su hermano, no porque creyera las acusaciones contra Valentina, sino porque se dio cuenta de que su familia biológica nunca entendería la transformación que estaba experimentando. Esa noche, Leonardo llegó al apartamento de Valentina más callado de lo usual. Carla lo notó inmediatamente. «¿Qué pasa, papá? Pareces como cuando mami está preocupada por el dinero», observó la niña con su característico talento para leer las emociones de los adultos. Leonardo miró a Valentina, quien estaba preparando la cena en la pequeña cocina. «¿Podemos hablar después de que Carla se vaya a dormir?», preguntó.
Una vez que Carla estuvo durmiendo, Leonardo le contó a Valentina sobre la confrontación con su hermano. Esperaba que ella se sintiera herida o insultada por las acusaciones, pero en cambio, Valentina lo sorprendió con su respuesta. «Entiendo por qué tu hermano piensa así», dijo calmadamente. «Desde su perspectiva soy una amenaza, una mujer de clase trabajadora que apareció de la nada reclamando a tu hija. Es natural que sospeche». «¿Natural?», preguntó Leonardo indignado. «¿Cómo puedes ser tan comprensiva con alguien que prácticamente te llamó una estafadora?». Valentina sonrió suavemente. «Porque he vivido toda mi vida siendo subestimada por personas como tu hermano. He aprendido que la mejor respuesta no es la ira, sino demostrar quién realmente soy a través de mis acciones». «¿Y si él trata de hacer algo para lastimarte o lastimar a Carla?», preguntó Leonardo, sintiendo una protectividad feroz que nunca antes había experimentado. «Entonces confío en que su padre la protegerá», respondió Valentina, tocando suavemente la mano de Leonardo. «Pero más que eso, confío en que Carla es lo suficientemente fuerte e inteligente para manejar cualquier desafío que le presente la vida». Las palabras de Valentina calmaron a Leonardo, pero también le hicieron darse cuenta de algo importante. Estaba enamorándose de ella otra vez. No del recuerdo de la joven estudiante que había conocido años atrás, sino de la mujer fuerte, sabia y compasiva en la que se había convertido. Los desafíos llegaron más rápido de lo esperado. Ricardo, cumpliendo sus amenazas implícitas, comenzó una campaña sutil pero efectiva para socavar la posición de Leonardo en la empresa. Sembró dudas entre los inversores sobre la estabilidad emocional de Leonardo, sugirió que su crisis de mediana edad estaba afectando su juicio empresarial y comenzó a posicionarse como la alternativa más racional para liderar la compañía. La situación se complicó aún más cuando algunos de los empleados de la empresa comenzaron a resentir la promoción de Valentina, viéndola como favoritismo debido a su relación personal con Leonardo. Aunque Valentina demostró rápidamente ser una supervisora competente y justa, los rumores y el resentimiento crearon un ambiente de trabajo tóxico. Una mañana, Leonardo llegó a la oficina para encontrar que alguien había vandalizado el escritorio de Valentina con grafiti cruel. Las aprovechadas no duran mucho aquí. Valentina estaba parada frente a su escritorio, mirando las palabras con expresión calmada, pero Leonardo pudo ver la tensión en sus hombros. «¿Quién hizo esto?», preguntó Leonardo con voz peligrosa. «No lo sé», respondió Valentina, «pero no importa. Puedo limpiarlo». «Sí importa», insistió Leonardo. «Esto es acoso y no lo toleraré». Pero antes de que pudiera tomar medidas disciplinarias, Valentina le pidió que se detuviera. «Si castigas a alguien por esto sin pruebas concretas, solo confirmará lo que ya piensan, que uso mi relación contigo para obtener trato especial». Leonardo se sintió frustrado por la situación. Quería proteger a Valentina, pero ella tenía razón. Cualquier acción que tomara para defenderla podría empeorar las cosas. La solución vino de una fuente inesperada: Carla. Una tarde, mientras Leonardo recogía a Carla de la escuela, la niña le hizo una pregunta que lo sorprendió. «Papá, ¿por qué tu hermano no nos quiere?». Leonardo casi se atragantó. «¿Cómo sabes sobre mi hermano?». «Escuché que mami hablaba por teléfono con la tía Patricia», admitió Carla. «Dijo que tu hermano está tratando de lastimarte en el trabajo porque no le gustamos». Leonardo se detuvo en medio de la acera y se arrodilló para estar a la altura de Carla. «Mi amor, mi hermano es complicado. Él piensa que el dinero y el poder son las cosas más importantes del mundo y no entiende que hay cosas mucho más valiosas». «¿Cómo qué?», preguntó Carla, aunque por su tono de voz parecía que ya sabía la respuesta. «Como el amor», respondió Leonardo. «Como tener una familia que te ama por quien eres, no por lo que tienes». Carla asintió seriamente. «¿Sabes qué creo, papá? ¿Qué, mi pequeña? Creo que tu hermano tiene miedo», dijo Carla con una percepción que dejó sin palabras a Leonardo. La gente que lastima a otros porque son diferentes está asustada de que no sean tan importantes como pensaban. Las palabras de su hija resonaron en Leonardo durante días. Se dio cuenta de que Carla había identificado exactamente el problema. Ricardo no estaba realmente preocupado por la empresa o los inversores.
Estaba aterrorizado de que Leonardo hubiera encontrado algo que el dinero no podía comprar, algo que él nunca había tenido. Con 1900. Esta nueva perspectiva, Leonardo tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a sí mismo. En la siguiente reunión del Consejo Directivo, Leonardo anunció su intención de reestructurar completamente la filosofía empresarial de la compañía. Propuso implementar programas de bienestar para empleados, políticas de promoción basadas en mérito, independientemente del origen social, y un fondo de becas educativas para hijos de empleados. ¿Has perdido completamente la cabeza?, le gritó Ricardo después de la reunión. Estás convirtiendo nuestra empresa en una organización benéfica. Estoy convirtiendo nuestra empresa en un lugar donde me sentiría orgulloso de que trabajara mi hija, respondió Leonardo calmadamente. La transformación no fue fácil ni rápida. Algunos inversores se retiraron, molestos por las nuevas políticas blandas. Algunos empleados de larga data renunciaron, incómodos con los cambios culturales. Pero gradualmente, la empresa comenzó a atraer talento nuevo y diverso, empleados que valoraban la cultura de respeto y oportunidad que Leonardo estaba creando. Valentina se convirtió en una parte integral de estos cambios. Su experiencia como empleada de nivel de entrada le daba una perspectiva única sobre las necesidades reales de los trabajadores. Sus propuestas para mejorar las condiciones laborales fueron implementadas y resultaron en un aumento significativo en la moral y productividad de los empleados. Pero el cambio más importante vino en la vida personal de Leonardo. Una noche, mientras cenaban en el apartamento, que ya se sentía más como hogar que su propia mansión, Leonardo tomó una decisión que había estado considerando durante semanas. «Valentina», dijo, poniéndose de pie y tomando su mano, «hay algo que quiero preguntarte». Carla, que había estado jugando con su comida, inmediatamente prestó atención completa. «¿Vas a proponerle matrimonio a mami?», preguntó con emoción evidente. Leonardo rió, sorprendido por la perspicacia de su hija. «¿Cómo supiste?». «Porque has estado actuando raro toda la semana», dijo Carla, «y porque encontré la cajita bonita que escondiste en tu abrigo ayer». Valentina se rió también, y Leonardo se dio cuenta de que su nerviosismo había sido completamente innecesario. Esta no era una familia formal donde necesitaba grandes gestos románticos. Era su familia, donde podía ser completamente él mismo. «Bueno», dijo Leonardo, sacando efectivamente la pequeña caja que Carla había descubierto, «entonces supongo que ya no es una sorpresa». Pero cuando abrió la caja, la reacción de Valentina lo sorprendió. No era el anillo de diamante extravagante que su riqueza podría haber comprado. En cambio, era un anillo simple y elegante con una pequeña piedra azul del mismo color que los ojos de Carla. «Es hermoso», susurró Valentina, con lágrimas en los ojos. «La piedra es del mismo color que los ojos de nuestra hija», explicó Leonardo. «Pensé que sería una manera de honrar lo que realmente nos trajo de vuelta juntos». Cuando Valentina dijo que sí, Carla aplaudió tan fuerte que los vecinos del apartamento de al lado golpearon la pared para quejarse del ruido. Pero ninguno de los tres se preocupó por eso. Estaban demasiado ocupados abrazándose y planeando su futuro juntos. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en el jardín de la casa nueva que Leonardo había comprado para la familia. No era una mansión ostentosa, sino una casa cómoda y acogedora en un barrio familiar donde Carla podría crecer con normalidad. Ricardo no asistió a la boda, pero envió una carta fría anunciando que vendería su parte de la empresa a Leonardo. «Claramente, tenemos visiones diferentes sobre lo que significa el éxito», escribió. «Te deseo suerte con tu experimento social». Leonardo leyó la carta sin tristeza. Se había dado cuenta de que había estado intentando ganar la aprobación de su hermano durante toda su vida adulta, cuando la única aprobación que realmente importaba era la de su esposa e hija. El juez Felipe Morales, quien había presenciado el drama que los había reunido, fue invitado especial de la boda. Durante su discurso, reflexionó sobre cómo había visto muchos casos en su carrera, pero pocos que terminaran con una transformación tan completa y genuina. «He aprendido», dijo el juez, «que la verdadera justicia no siempre viene de los fallos legales, sino de las decisiones que tomamos para ser mejores personas».
Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban en el jardín, Leonardo se encontró a sí mismo observando a Carla jugar con otros niños. La niña que había gritado, «Ese millonario es mi papá», en el tribunal se había convertido en el centro alegre y amoroso de una familia real. «¿En qué piensas?», preguntó Valentina, acercándose a él con 2 copas de champán. «Estaba pensando en qué diferente habría sido mi vida si hubiera tenido el valor de quedarme contigo la primera vez», respondió Leonardo honestamente. Valentina consideró la pregunta. «Tal vez no habrías estado listo entonces. Tal vez necesitabas vivir esa vida vacía para apreciar realmente lo que tenemos ahora». «¿Realmente crees eso?», preguntó Leonardo. «Creo que todo pasó exactamente como debía pasar», respondió Valentina. «Carla creció sabiendo que era amada y valorada. Yo aprendí a ser independiente y fuerte. Y tú tuviste que aprender la diferencia entre tener todo y tener lo que realmente importa». Mientras hablaban, Carla corrió hacia ellos, con el vestido de dama de honor manchado de hierba y la cara brillante de felicidad. «Mami, papá, la señora García dice que mi discurso fue el mejor de toda la boda», anunció orgullosamente. Leonardo recordó el pequeño discurso que Carla había insistido en dar durante la ceremonia. Con la misma valentía que había mostrado en el tribunal, se había parado frente a todos los invitados y había dicho: «Estoy feliz de que mi papá finalmente aprendiera que la familia es más importante que el trabajo. Y estoy feliz de que mi mami finalmente pudiera casarse con su primer amor. Y estoy más feliz de que ahora soy oficialmente parte de una familia completa». «Tu discurso fue perfecto, mi amor», le dijo Leonardo, levantando a Carla en sus brazos. «Igual que tú». «¿Sabes qué es lo mejor de todo?», preguntó Carla. «¿Qué?», preguntaron Leonardo y Valentina al unísono. «Que ahora, cuando alguien me pregunte sobre mi papá, no tendré que inventar historias. Podré contarles sobre mi papá real, que es aún mejor que cualquier historia que podría haber imaginado». Mientras el sol se ponía sobre su nueva vida juntos, Leonardo se dio cuenta de que había encontrado algo que ningún imperio empresarial podría darle: una riqueza verdadera medida en amor, risa y la promesa de todos los mañanas que compartirían como familia. Y aunque había perdido un hermano y algunos socios comerciales en el proceso, había ganado algo infinitamente más valioso. Había ganado una hija que lo veía como un héroe, una esposa que lo amaba por quien realmente era, y lo más importante de todo, había recuperado su propia alma. La empresa prosperó bajo su nuevo liderazgo compasivo, convirtiéndose en un modelo para otras corporaciones. Carla creció en un ambiente de amor y estabilidad, siempre orgullosa de contar la historia de cómo su valentía en un tribunal había reunido a su familia. Y Valentina nunca tuvo que preocuparse de nuevo por trabajar para alguien que no valorara su dignidad y su fuerza. Años después, cuando Carla se convirtió en una joven exitosa, a menudo reflexionaba sobre aquel día en el tribunal que había cambiado todo. Había aprendido que a veces la verdad más importante viene de los corazones más pequeños, y que el amor verdadero siempre encuentra una manera de reconstruir lo que parecía estar roto para siempre. Y Leonardo, mirando hacia atrás en su transformación, sabía que la niña que había gritado «Ese millonario es mi papá», no solo había reclamado a su padre ese día, le había dado la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre había estado destinado a ser. 10 años habían pasado desde aquel día que cambió para siempre el curso de 3 vidas en una sala de tribunal. El edificio corporativo de Vázquez Enterprises se alzaba majestuoso en el centro de la ciudad, pero ahora sus paredes respiraban una energía completamente diferente. Los empleados caminaban por los pasillos con sonrisas genuinas, sabiendo que trabajaban para una empresa que valoraba tanto sus contribuciones como su bienestar personal. En la oficina del director ejecutivo, Leonardo observaba a través de los ventanales el movimiento de la ciudad que una vez había visto solo como un tablero de ajedrez para sus ambiciones. Ahora, cada persona que veía abajo representaba una historia, una familia, un sueño. Sus cabellos tenían ya algunas canas distinguidas, y las líneas alrededor de sus ojos hablaban de años de sonrisas genuinas en lugar de tensión constante. Un suave golpe en la puerta
interrumpió sus pensamientos. Adelante, dijo, girándose con una sonrisa que ya anticipaba quién podría ser. Carla entró a la oficina con la gracia de una joven que había crecido conociendo su lugar en el mundo. Ya no era la niña pequeña que había gritado su verdad en un tribunal, sino una adolescente hermosa e inteligente que había heredado los mejores rasgos de ambos padres, los ojos azules penetrantes de Leonardo y la determinación serena de Valentina. «Papá, mami dice que si no vienes a almorzar ahora, va a subir aquí y te arrastrará por las orejas», anunció Carla con una sonrisa traviesa, dejando su mochila escolar en una de las sillas frente al escritorio de Leonardo. Leonardo rió, una risa profunda y sincera que había aprendido a redescubrir. «Tu madre siempre ha sabido cómo mantenerme en línea», respondió cerrando su laptop. «¿Cómo te fue en la escuela hoy?» «Bien», dijo Carla, pero había algo en su tono que sugería que tenía algo más importante que compartir. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre», respondió Leonardo, dándole toda su atención. Algo que había aprendido era el regalo más valioso que podía ofrecerle a su hija. Carla se sentó en el borde del escritorio, una familiaridad que Leonardo siempre había alentado. «Mi maestra de historia nos pidió que escribiéramos sobre un momento que cambió el mundo. Otros niños escribieron sobre guerras o descubrimientos científicos. Yo quería escribir sobre el día en el tribunal, pero...» «¿Pero?», la animó Leonardo suavemente. «Pero me di cuenta de que no fue el día en el tribunal lo que cambió todo. Fue lo que pasó después. Fueron todos los días después», dijo Carla con una sabiduría que constantemente sorprendía a Leonardo. «¿Tú crees que una persona puede realmente cambiar completamente?» Leonardo consideró la pregunta cuidadosamente. Era algo que se había preguntado muchas veces durante su proceso de transformación. «Creo que las personas pueden elegir cambiar», dijo finalmente. «Pero tiene que ser una elección que hagan todos los días, no solo una vez». «¿Y tú todavía eliges cambiar todos los días?», preguntó Carla. «Todos los días», confirmó Leonardo. «Cada mañana me despierto y elijo ser el padre que tú mereces, el esposo que tu madre merece y el líder que nuestros empleados merecen. Algunos días es fácil, otros días es difícil, pero siempre es una elección». Carla sonrió, satisfecha con la respuesta. «Eso fue lo que escribí en mi ensayo, que el cambio real no es un momento mágico, sino 1.000.000 de pequeñas decisiones». En ese momento, Valentina apareció en la puerta de la oficina. Los años habían sido generosos con ella. La estabilidad y la felicidad habían suavizado las líneas de preocupación que una vez marcaron su rostro, reemplazándolas con la serenidad de una mujer que sabía que era amada y valorada. «¿Interrumpo una conversación filosófica profunda?», preguntó con una sonrisa, acercándose para besar la mejilla de Leonardo. «Carla está escribiendo sobre transformación personal para la escuela», explicó Leonardo rodeando la cintura de Valentina con el brazo. «Ah, uno de nuestros temas favoritos», dijo Valentina, mirando a su hija con orgullo. «Mencionaste en tu ensayo que la transformación más importante no fue la de tu padre, sino la de toda nuestra familia. ¿Qué quieres decir?», preguntó Carla intrigada. Valentina se sentó en el brazo del sillón de Leonardo, creando el círculo íntimo que se había convertido en su configuración natural cuando tenían conversaciones importantes. «Bueno», comenzó Valentina, «tu padre tuvo que aprender a valorar el amor sobre el poder. Yo tuve que aprender a confiar de nuevo después de haber sido lastimada. ¿Y tú?» «¿Yo qué?», preguntó Carla. «Tú tuviste que aprender que tener un padre no significa que él sea perfecto, sino que está dispuesto a crecer contigo», dijo Valentina suavemente. Leonardo asintió, recordando los momentos difíciles de los primeros años, cuando Carla había tenido que ajustarse a tener un padre presente después de años de crear fantasías sobre cómo sería. No había sido un cuento de hadas. Había habido desacuerdos, lágrimas y momentos donde todos habían tenido que aprender a ser una familia real en lugar de la versión idealizada que habían imaginado. «El tío Ricardo vino a visitarme la semana pasada», dijo Leonardo de repente, sorprendiendo tanto a Valentina como a Carla. «¿En serio?», preguntó Valentina. «¿Cómo fue?». «Diferente», admitió Leonardo. «Creo que finalmente se dio cuenta de que alejarse de la familia no le trajo la felicidad que esperaba.
Sus propios hijos apenas le hablan, y está solo en ese imperio que construyó. ¿Quiere reconciliarse?, preguntó Carla. Creo que sí, pero en sus propios términos limitados, respondió Leonardo. Me ofreció comprar de vuelta su parte de la empresa. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Valentina. Leonardo sonrió. Le dije que la empresa ahora pertenece tanto a ustedes como a mí, y que cualquier decisión importante tendríamos que tomarla juntos como familia. ¿Qué dijo él a eso?, preguntó Carla, fascinada por la dinámica familiar que apenas estaba comenzando a entender completamente. Se quedó sin palabras por primera vez en su vida, rió Leonardo. Creo que nunca había considerado que alguien tomaría decisiones empresariales basadas en el consenso familiar. Mientras caminaban juntos hacia el restaurante favorito de la familia, un pequeño lugar acogedor donde Carla había celebrado cada cumpleaños desde que Leonardo regresó a sus vidas, reflexionaron sobre cómo sus vidas se habían entrelazado de maneras que nunca podrían haber imaginado. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, dijo Carla, mientras esperaban que les sirvieran su comida. ¿Qué?, preguntaron Leonardo y Valentina al unísono. Que no terminó cuando nos convertimos en una familia. Esa fue solo la mitad de la historia. La otra mitad es todos los días después, cuando elegimos seguir siendo una familia, dijo Carla. Leonardo sintió que su corazón se llenaba de una calidez que nunca se había desvanecido desde aquel primer día en el tribunal. Su hija había articulado algo que él había sentido pero nunca había podido expresar completamente. Tienes razón, dijo Leonardo. La parte más importante de cualquier historia de transformación no es el momento del cambio, sino la decisión de vivir ese cambio todos los días después. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, la familia Vázquez Morales regresó a su hogar, no como las personas separadas que habían sido una vez, sino como un todo completo, que había aprendido que el amor verdadero no es solo encontrarse, sino elegirse mutuamente una y otra vez, día tras día, año tras año. Y en algún lugar de la ciudad, en el tribunal donde todo había comenzado, el juez Felipe Morales terminaba otro día de trabajo, llevando consigo el recuerdo de que a veces, en su profesión que veía tanta tristeza y conflicto, tenía el privilegio de presenciar milagros pequeños, pero perfectos, que restauraban su fe en la capacidad humana de cambiar, crecer y amar.